Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito el control estadístico de procesos mediante los gráficos de control. El control estadístico del proceso es una técnica estadística usada ampliamente para asegurar que los procesos cumplan con los estándares. Todos los procesos están sujetos a cierto grado de variabilidad. Y Walter Shewhart de Laboratorios Bell fue quien creó las gráficas de control en 1924. Vamos a estudiar en las gráficas de control para variables. Su objetivo principal es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Esto permitirá distinguir las variaciones por causas comunes de las debidas a causas especiales o atribuibles, lo que ayudará a garantizar el funcionamiento del proceso y así decidir las mejores acciones de control y de mejora. Estas son buenas en los procesos industriales masivos, como por ejemplo las líneas de ensamble, las máquinas empacadoras, procesos de llenado, operaciones de soldadura, líneas de producción, moldeo de piezas de plástico, entre otros. Tenemos dos tipos de gráficas de control por variables, que son la gráfica X y la gráfica R. En esta oportunidad vamos a estudiar la gráfica X. La gráfica o la carta X detecta cambios significativos en la media del proceso. Cuando la campana gaussiana se desplaza, la carta lo reconoce mediante un punto fuera de sus límites. Y ahí podemos observar dónde podemos decir que un proceso es estable y dónde podemos decir que al existir estos cambios en el proceso, se van desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha y me permite reconocerlos como puntos fuera de los límites. ¿Cómo se calculan los límites de la carta de control X? Bueno, el límite superior lo vamos a calcular como la media de las medias de los valores de X más 2a, que es una constante, multiplicado por la media de los rangos. La línea central o el límite central es la media de las medias y el límite inferior es prácticamente la misma fórmula que el límite superior, pero haciendo una resta. Y ahí podemos observar cómo queda una carta de control X. Ahí podemos ver en este ejemplo que no se sale ningún punto de límite de control. Ahora vamos a trabajar un ejercicio de ejemplo para poder hacer una gráfica de control fácil utilizando Excel. Existen otros software como Minitab que pueden ser muy útiles al calcular este tipo de ejercicios, pero si no contamos con un software más especializado, podemos trabajarlo de una manera simple utilizando Excel. El ejemplo que vamos a trabajar es que en una industria farmacéutica se desarrolla un medicamento especial para aliviar dolores musculares. Dentro del proceso existe una fase de pesado de los ingredientes. La empresa está interesada en controlar este pesaje. Es así que se realiza un muestreo del ingrediente XY para observar si se está cumpliendo con ese peso de especificación, que es de 5 miligramos, con una tolerancia de más o menos 0,2 miligramos. Los datos se registran y se presentan la toma de 5 pesajes consecutivos durante 25 días. Todos esos datos los vamos a llevar en una tabla Excel y ahí es donde vamos a hacer el gráfico de control. Aquí podemos observar todas las muestras que fueron tomadas durante 25 días seguidos y en cada uno de estos días se tomaron 5 pesajes al azar. Aquí podemos ver pesaje 1, pesaje 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el primer paso? La fórmula nos dice que necesitamos la media de las medias de los pesajes. Entonces vamos a calcular acá. Para mí, en mi caso, estoy en la celda G2 y voy a calcular una pequeña fórmula que sería solamente el promedio entre estos 5 valores que tengo, desde B2 hasta F2. Cierro el paréntesis, enter y listo. Aquí puedo ver que tengo el promedio de la primera muestra que se calculó de 5,02, con dos decimales estamos bien, y voy a arrastrar con un doble clic acá donde se me pone el cursor en una crucita negra en el lado inferior derecho de la computadora, de la celda, doble clic y listo.
Hasta aquí ya vamos a tener todas las medias. Una vez que tenemos esto listo, vamos a calcular en la celda G27, en mi caso, ¿verdad? Esta media de las medias. Entonces vamos a igual hacer un promedio. Esto va a ser igual a promedio. No solo poner prom, ya estaríamos listos. Escogemos promedio y queremos el promedio desde la G2 hasta las 25 muestras que tenemos ahí. Y listo, ahí tenemos la media de esas medias de los pesajes. El siguiente ejercicio que tenemos que hacer es calcular la media de los rangos y es lo que está representado con una R con barra arriba. Entonces, vamos a calcular un promedio de los rangos. El rango siempre va a ser el valor mayor menos el valor menor de todos esos pesajes que se hicieron. En este caso, entonces tendríamos que realizar una pequeña fórmula que sería igual entonces al máximo para que la misma función nos busque el valor más grande que tengamos. Ok, escogemos desde el B2 hasta el F2. Muy bien. Menos, ¿verdad? Porque el valor máximo entre varios valores menos el mínimo con la función de min, de mínimo, sería muy fácil buscarlo. Igual vamos a tener esos mismos valores de mínimo desde el B2 hasta el F2. Cierro los paréntesis y esto entonces, como lo podemos ver acá en la fórmula, lo que nos va a hacer es que la fórmula va a buscar el valor más grande entre esos datos y le va a restar el valor más pequeño. Damos un enter y listo. En el lado superior derecho de la celda y él mismo va a empezar, ¿verdad? Aquí como podemos ver que nos va a dar el mínimo de cada uno de los muestras que se tomaron. Y por último vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular un promedio de los promedios. Puedo arrastrar la fórmula hacia la derecha y fácilmente, como pueden ver, selecciona todos los valores que necesito sacar esa media de los rangos. Una vez que tenemos esos datos, vamos a calcular los límites. Primero vamos a calcular el límite inferior, el límite de control inferior. Vamos a tener un límite central y luego un límite superior de control superior. Es simplemente que los busquemos en algún libro de calidad, lo podemos buscar en internet o también en libros de mejora continua, de mejoramiento de la calidad, etcétera. Y podemos encontrar esos coeficientes para gráficos de control. Y vamos a tener que esto es por el número de piezas por muestra, ¿verdad? Se tomaron la muestra de hoy se tomaron 5 pesajes. Entonces vamos a tener una constante de A2 0.577. Entonces ese va a ser nuestro valor y aquí lo voy a agregar. Y como pueden ver lo tengo 0,577 y este va a ser el valor que nos va a ayudar a calcular la fórmula. Tendríamos entonces un igual a la celda de la x barra barra, que sería 4.98 menos la multiplicación. Voy a ponerlo entre paréntesis para que se note un poquito más que se va a multiplicar la constante por la media de los rangos. La constante que multiplica a la media de los rangos. Cierro el paréntesis y listo. Tenemos el límite inferior. Ahora vamos a trabajar el límite central, que simplemente sería igual a el x barra barra, ¿verdad? O la media de las medias de los pesajes. Le damos un enter. Y por último, vamos a quitarle un poquito de decimales a esto. Y por último, vamos a tener el límite superior. Los decimales son importantes porque una variación, por mínima que sea, me puede dar una alteración en el ejercicio. Pero en este caso estamos usando 2 decimales para simplificar un poco el procedimiento, ¿verdad? Mientras más delicado sea un proceso, mayor atención hay que ponerle a los detalles, en este caso a los decimales. Para hacer el cálculo del límite superior, lo que vamos a utilizar es la misma fórmula del límite inferior, solamente que sumando esos valores. Entonces vamos a fijar cada uno de los valores que necesitamos, damos un enter
y listo. Y esta fórmula la arrastramos hasta el final de los 25 valores para luego ver una línea en el gráfico. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Vamos a utilizar estas líneas en 2D. Vamos a mover un poquito el gráfico y nos va a aparecer en blanco porque vamos a insertar manualmente los datos. Clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos y vamos a tener 4 leyendas. En la primera leyenda no le vamos a poner el nombre de la serie, sino que vamos a seleccionar los datos de las medias, ¿ok? Donde calculamos los X, muy bien, Enter. Así es como se nos va viendo y se nos va a ir modificando el gráfico a la derecha. Vamos a agregar una segunda serie que sí la voy a seleccionar y le voy a poner nombre, el límite de control inferior, y vamos a seleccionar los datos que acabamos de calcular, que en realidad es un mismo dato. Lo que pasa es que como puedan ver, para que podamos ver una línea, tenemos que haberlos puesto el mismo número 25 veces. Vamos a agregar una segunda serie que va a ser el límite de control central y vamos a tener los mismos datos. Y por último, una serie más, que en este caso sería la del límite superior, límite de control superior, y los valores de esos límites de control superior van a ser los calculados, que en este caso es 5,20. Muy bien, seleccionamos aceptar y aceptar. Acá podemos observar que nos hacen falta agregarle algunas cositas al gráfico, alguna información como subtítulo. Se trata sobre el pesaje del ingrediente XY. Vamos a ver si ese pesaje está dentro o fuera de los límites de control. Si vemos el gráfico así, sabemos que ese proceso está en control porque por el momento no hay ningún punto que se sale. Tal vez podemos ver dentro de los valores que algunos son bastante altos, como 5,4. Entonces sí podemos ver algunas diferencias. Pero aunque eso suceda, podemos ver en el gráfico que no hay valores fuera de los límites de control. En este ejemplo podemos ver las leyendas al lado derecho, ¿verdad? De los datos que tenemos, tanto las medidas de los pesajes como el límite inferior, el límite central y el límite superior. Nos haría falta agregarle un título al gráfico, pero la idea de este video es explicarles cómo se diseña fácilmente un gráfico de control utilizando Excel. Y siempre recuerden que los datos que vamos a usar van a provenir de muestras estadísticas que fueron tomadas y a partir de un gráfico de control seremos capaces de tomar decisiones en cuanto a un proceso. Espero que este video haya sido de gran utilidad y nos vemos en un próximo video.